Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con estas latas. ¿Queréis ver lo que hacemos? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues como os digo, hoy vamos a trabajar con estas latas que son de conservas, lo único que no sean demasiado pequeñas. Con las de atún pequeñas del todo, yo creo que podríais hacer algo, pero igual se os queda demasiado pequeño. Yo prefiero esta otra que es un poquito más grande. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicarles una imprimación, porque son metálicas, entonces una imprimación para metales o todoterreno, que además suelen llevar antióxido, y entonces nos va a venir muy bien. La podéis aplicar o bien con pincel o bien con esponja, como queráis. Yo la voy a aplicar con el pincel, pero ya os digo que la podéis aplicar igual con esponja. Lo que pasa es que por aquí dentro creo que me va a resultar más fácil con el pincel. Y la voy a aplicar tanto por dentro como por fuera. La voy a dejar secar bien y luego le aplicaré otra capa por si acaso. Ya tengo mis latas con la imprimación y como ahora va a caer algún que otro decoupage, pues lo que voy a hacer va a ser pintar de blanco, sobre todo la parte de dentro de esta y la parte de fuera de esta otra. Bueno, y vamos a comenzar decorando esta, que lo que quiero hacer aquí dentro es un diorama de un poblado nevado, así navideño. Así que voy a coger para poner en el fondo esta servilleta tan chula, que tiene un paisaje nevado que puede ir muy bien. Así que la pongo aquí y ahora utilizo un pincel humedecido en agua, un pincel de estos que llevan carga de agua, humedezco alrededor y ahora lo rasgo, que se me quede la pelusilla esta que me permite luego integrarlo bien. Y ahora le voy a hacer el decoupage aquí en el fondo. Quito la servilleta, tiene siempre 3 capas, una con dibujo y 2 sin dibujo. Quito las 2 capas que no tienen dibujo. Y ahora con un pincel que tenga las cerdas blanditas, que es tenga las cerdas que sean suavecitas, aplico una capa de cola al fondo de la lata y voy a poner en ella mi imagen de la montaña nevada, que quede así centrada. Sube un poco hasta los bordes, pero no me importa porque así luego me resultará más fácil de integrar con los bordes. Y aplicamos una capa más generosa de medium para decoupage por encima, desde el centro hacia afuera, para así quitar bien las arrugas, proteger, que se quede bien pegado, etc. Mientras esto seca un poquito, me voy con la parte de fuera de esta lata. Lo que voy a hacer va a ser alrededor, por aquí, colocar esta cenefa que tengo aquí de acebos con bolitas. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y ahora lo vamos a pegar aquí alrededor de mi lata, empezando por lo que será la parte de abajo. Y aquí abajo lo que hacemos es donde tiene que unir, hacer un corte. Por esta parte de aquí atrás lo que voy a poner es esta muñequita tan bonita.
Como veis, he sacado todas mis servilletas navideñas y podéis usar el motivo que más os guste. O sea, no tenéis por qué usar un motivo concreto. Podéis usar lo que más os apetezca. Y lo que me queda es que quiero a la parte de fuera de esta lata forrarla con esto de aquí. Así que voy a recortar un cuadradito que me será suficiente. Y con este sí que tengo que hacer un poco de truqui. Entonces, primero le quito las capas que no quiero. Y voy a pegar en toda esta parte de aquí de detrás. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar. Como no puedo ponerlo así todo porque me saldrían arruguitas, voy a recortar algunos muñecos, que si hace falta los pondré luego, pero para que no sea todo continuo y lo pueda acoplar mejor. Y vamos a ir acoplándolo, a ver. Voy a aplicar por aquí y ya me vengo para aquí hasta el borde. La que sobre la voy a retirar después, ¿vale? La servilleta que sobre, porque me va a resultar más fácil hacerlo cuando esté seco. Y ahora, por ejemplo, en este hueco de aquí, que queda más vacío, voy a colocar este oso. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Vamos a dejar que se seque y luego continuamos. Ya tenemos seco nuestro decoupage y lo primero que vamos a hacer va a ser quitar estos bordes con una lija, una lima de uñas de grano fino. Lijamos y retiramos este excedente. Y ahora voy a intentar pintar este borde. Tengo aquí estas dos pinturas, que es un azul alba y un blanco. Voy a coger un pincelito, este mismo, y voy a intentar pintar por aquí. El azul no es exactamente igual, pero es muy parecido al del cielo, así que por aquí, por esta parte de aquí, lo aplicaré sin más. No es una zona fácil, también lo podéis hacer con esponja, aunque no es una zona fácil para hacerlo con esponja. Y luego la parte esta de más abajo, la verdad es que apenas se va a ver, así que de momento voy a seguir con el azul y luego lo voy a mezclar un poquito con el blanco. Vale, entonces aunque no sea una zona fácil para la esponja, voy a intentar hacerlo así un poco, sin secar el azul para que se mezcle. Y así ya veréis que va a ser suficiente, no va a hacer falta reproducir todo en los laterales, con que esté así un poquito mezclado, suficiente. Bueno, vamos a seguir con nuestra lata redonda de momento y como veis tengo aquí un resto que me ha quedado de un cartón contracolado. Os vale cualquier cartón. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser marcar aquí en el cartón la circunferencia de nuestra lata. Bueno, voy a hacerla un poco más pequeña porque lo que quiero es hacer aquí una pequeña base, así que con una cosa así me será suficiente. Y ahora la voy a cortar. Ya sabéis, las curvas se hacen igual que las rectas, pero más despacito, teniendo paciencia de pasar varias veces el bisturí sin apretar demasiado, y se hacen exactamente igual.
Entonces ahora esta pieza debería de encajar aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es otra pieza para poner encima en horizontal. Así que lo primero que voy a hacer va a ser medir cuánto mide desde el fondo de la lata hasta la parte delantera del cartón, que son 3,1. Ese va a ser el ancho que vamos a necesitar, así que lo voy a marcar aquí. A ver, voy a cortar en principio un trozo más grande del que voy a necesitar, pero para no manejar todo el cartón. Entonces ahora me va a hacer falta desde aquí hasta aquí, donde pega con el otro lado. Así que lo voy a marcar aquí. Lo veis, ¿no? Desde aquí fuera, que es donde acaba, hasta aquí. Entonces lo marco aquí y por ahí corto. Esta es la pieza que va a ir aquí para hacer nuestra base. Bueno, no sé cómo he medido, tengo aquí las medidas, por cierto. Que no sé cómo he medido el profundo, pero no me llega hasta el fondo. No sé cómo lo he medido, la verdad, mal. Pero bueno, no me va a dar lo mismo. Lo voy a pegar así, porque con tal de que se me quede pegada, luego el hueco ese ya lo rellenaré. Así que voy a coger una cola blanca y primero pego en esta parte de aquí, de la curva. Y la pego en horizontal donde quiero que esté. Y ahora en esta voy a añadir cola. Por aquí delante y por aquí en el lateral y en la parte de abajo, y aquí lo mismo. Y la pegamos aquí en su sitio, pegada adelante. Esto habrá que dejarlo secar. No se va a ver en principio porque luego lo vamos a cubrir, pero cuando esté seco lo voy a pintar de blanco, por si acaso. Y mientras esa se seca, vamos a seguir con nuestra otra lata. A esta lo que le quiero hacer es como una escena de dentro de una casa. Así que la voy a decorar con este papel, estos restos de papel que tengo, que tienen una pinta de madera muy buena para hacer un suelo. Y este otro papel, que es de unos papeles que compré en el Teddy, con el que voy a hacer el fondo de la habitación, como si fuera la pared de la habitación. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser medir bien el profundo de mi lata, que son 2,5 centímetros. Y voy a recortar una tira que voy a marcarla a los 2,5, pero la voy a cortar a los 3,5. Y con un buril la marco a los 2,5. ¿Qué quiero hacer? Con esta quiero forrar el borde de mi lata y la parte de atrás un poco, por eso he hecho el doblez este. Entonces lo que tengo que hacer es medir más o menos hasta aquí, veis, recto, y aquí voy a hacer cortecitos hasta con la misma longitud que el doblez, para luego poder doblar mi cartón. Entonces pues más o menos cada medio centímetro, a ojo, ya veis. Vamos a hacer estos dobleces para poder ponerla así. La siguiente irá aquí más o menos. Y así la podremos ajustar al borde. No os preocupéis si un borde llega un poquito más abajo que el otro, porque luego lo vamos a tapar con el suelo. Entonces ahora ¿qué hay que hacer? Pegarlo. Vamos a extender cola.
Y ahora, a ver, lo pegamos bien al borde y lo sujetamos con una pinza. Y lo mismo en los otros lados. Ahora tendríamos que hacer la pieza del fondo. Esta pieza es un poco más difícil de hacer porque no es como en la lata redonda, que la circunferencia es la misma y simplemente moviéndolo un poco arriba o abajo, bueno, no es exactamente la misma, pero casi. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser marcar el perímetro. Y ahora de momento lo voy a cortar como 1 milímetro por dentro. Probaré, si es muy grande le quitaré otro poco. Y así lo voy a ir haciendo porque es la mejor manera de hacerlo. Poquito a poco para no pasarnos y dejarlo muy pequeño. Aunque como veis, al llevar el doblez, aunque fuera un pelín más pequeño, tampoco pasaría nada. Así quedaría bastante bien, así que lo vamos a pegar en el fondo. Pero antes voy a ver si esta plantilla, un poco más ancha tiene que ser, pero me va a servir para hacer la parte de abajo igual que antes. Vale, voy a pegar esto en el fondo y recortar aquí. Vale, entonces he recortado la parte de abajo, he recortado también una pieza del mismo ancho que la parte de abajo y 2,5 de profundo, y será lo que irá aquí abajo. Entonces, antes de ponerlo, lo voy a forrar con mi suelo. Así que voy a usar en este caso cinta de doble cara, que es más rápida. Esta la pegamos pegada al borde y esta la pegamos dejando un par de milímetros para luego poderla poner pegada así por delante de la otra. Vale, me vais a perdonar porque se me ha apagado la cámara, no sé por qué, porque me decía que le quedaba más de media hora de grabación, pero se me ha apagado. Así que como no sé hasta dónde he grabado, le he puesto cola blanca por los laterales y lo he pegado aquí. Y ahora se está secando y así lo vamos a dejar de momento. Y ahora vamos a montar ya la parte de dentro de esta latita. Lo que quiero es recrear un paisaje con estas casitas, que no sé si os acordáis que las compré en el Teddy, y unos abetitos. Entonces, bueno, tengo que trabajar un poco inclinado, o sea, lo más en vertical posible, pero espero que lo veáis. Voy a colocar uno de los abetos detrás de la casita. Luego la casita así un poco inclinada, y luego aquí tengo un abeto más grande que otro, pues primero en el fondo el abeto grande y aquí delante el abetito pequeño. Entonces primero pego esto y luego lo voy a acabar de decorar. Y ahora lo voy a acabar de decorar con pasta de nieve. Voy a cubrir toda la base y la parte de delante. También, si quisierais que no estuviera la peana de los árboles, podríais despegarlos de la peana y clavarlos en el cartón. Y por supuesto, si está todo tan nevado, tengo que colocar nieve por encima de los tejados. ¿Qué os parece?
ya está perfectamente integrado con el fondo, un paisaje súper bonito, una cabaña nevada, una casita. Y bueno, me queda algún detallito más, pero antes de dárselo, para que se seque a la vez que se seca eso, lo que voy a hacer va a ser ponerle unas patitas, porque quiero, esto lo podríais hacer haciéndole un agujero aquí como un colgante, pero yo lo quiero hacer para que se ponga encima de una mesa, encima de la estantería. Entonces lo pensaba poner con estas varitas, una en cada lado, porque estas me sobraron de una manualidad que hice el año pasado, pero solo tengo una. Creía que tenía más y solo tengo una. Así que en vez de estas varitas, lo que voy a hacer va a ser usar bolitas de madera. Voy a coger 4 bolitas de madera del mismo tamaño y las voy a pegar en la parte inferior de mi lata. Así que vamos a ver dónde tienen que ir. Les voy a colocar cola en la parte de arriba por dentro a estas 4 bolitas y les coloco encima la latita para que se seque. Ya tenemos seca nuestra nieve y ahora me queda el detallito final, y es que le voy a poner alrededor por aquí este cordón. He estado pensando si poner la unión arriba y entonces poner algún detalle arriba en la unión, o cómo hacerlo. Yo creo que la unión la voy a poner abajo, y si consigo que no se note, ni siquiera le voy a poner nada más. Entonces lo voy a pegar con un poquito de silicona caliente. Bueno, y así estaría. Ya os digo que le podéis poner un lazo, un detalle, lo que queráis, pero a mí me gusta cómo queda así. Bueno, y ahora vamos a continuar con la otra latita. Lo primero que quiero hacer es aquí en el fondo una chimenea. Entonces he recortado esta forma de chimenea en el cartón, y también con el mismo ancho para hacer una repisita. Entonces voy a pintar la parte de abajo de gris. Como lo que quiero hacer es una imitación a piedra, pues ahora con un rotulador de punta más fina voy a hacer el contorno de las piedras. La repisa la voy a pintar de negro. Y ahora lo vamos a pintar, o sea, lo vamos a pegar en el fondo. Y lo que voy a hacer también va a ser esa parte del fondo de la chimenea, pues pintarlo de negro. Vamos a poner la repisa. Vamos a dejar que eso se vaya pegando. Y bueno, en una casa, una escena navideña, pega tener algo decorativo aquí encima, así que voy a colocar con estas pegatinas que tengo uno de estos adornos. Ahora quiero poner este árbol aquí como si fuera un árbol de Navidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decorarlo. Para decorarlo tengo un par de opciones. Tengo esto de aquí que imita el espumillón y se lo puedo poner alrededor, o este otro que también imita el espumillón pero es algo diferente. A ver si encuentro el principio. Este es más como rígido, lo que pasa es que tiene el espumillón todo alrededor.
y este tiene el espumillón que va como dando vueltas. Entonces, bueno, podéis usar el que queráis. Yo creo que voy a usar este de aquí. También podríais poner, por ejemplo, esto de aquí, que es una cadena de bolitas. Bueno, y para decorar las bolitas del árbol no tenía muy claro qué poner, pero me ha llegado hoy esto. Estas bolitas que pedí, que como veis hay de un montón de tamaño. No sabía si poner bolitas, poner pegatinas de esas de perlita, que también podrían ir bien, pero ya que me han llegado estas bolitas, voy a coger de las de tamaño pequeño y las voy a pegar por aquí, por alrededor del árbol. Bueno, yo creo que por el lado que se va a ver ya tiene un poco de todo. Entonces le vamos a poner cola por debajo y lo vamos a pegar aquí en la esquina. Y ahora, para poner alrededor del árbol, vamos a hacer unos regalos. Tengo aquí cortadas tiritas de 4 milímetros del cartón contracolado. Aquí he cortado 2 sin medirla, simplemente que sean las 2 iguales, y las he pegado. Y ahora vamos a hacer el regalo con esto. Lo vamos a forrar con estos wasis tan chulos. Lo podéis forrar con cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me parece que es una manera fácil, pues, de hacer estos regalos brillantes y bonitos. Pues ya tengo envuelto mi primer regalito. Voy a hacer algunos más y los iré pegando aquí a los pies del árbol. Así, yo creo que ya tenemos el salón estupendo. Entonces ahora, para decorarlo por fuera, le podríais poner espumillón o lo que sea, pero a mí me ha gustado la idea de pegarle esta cadenita de aquí con la pistola de silicona, y desde abajo voy a ir pegando mi cadenita de bolitas. Y aquí, para cubrir esta parte del suelo que me ha quedado un poquito grande, voy a utilizar, a ver, tengo aquí guardadas piñitas chiquititas y adornos de estos. Entonces voy a poner ahí estos de plástico, pero aún así me va a servir. Entonces lo voy a cortar porque es muy largo. Y yo creo que así queda muy mono. Y luego esta lata, como tiene la base plana, pues se sostiene sola, no hace falta ponerle patitas, así que ya la tendríamos acabada. Y así de bonitos han quedado al final nuestros dioramas. Nuestro pueblecito nevado o cabaña en mitad de las montañas, y una casita por dentro decorada con nuestro árbol y sus regalos. Espero que os animéis a hacerlo, ya sabéis, reciclando latas. Nos vemos pronto, ideadores.